Intraperitoneal, hemos usado la vía oral, hemos usado la vía subcutánea, hemos usado la vía intramuscular. De todas ellas, ¿quién le gana a todas ellas en lo que se refiere a eficacia en el caso de la administración? Es la endovenosa. ¿Qué es el periodo de latencia? Vamos a graficarlo acá. Y esto es lo que vamos a hacer mañana. Concentración plasmática. Resulta que en función al tiempo los niveles de fármaco en la sangre se van incrementando. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya entró a la máxima intensidad. Por eso máxima intensidad. Ya, entonces miren. Acá se le administró. Pregunta. ¿Apenas le administraron, observaron efectos? No, pasó un tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, va a pasar un tiempo y de pronto va a hacer esto. Llega la sangre por primera vez, pero en cantidad tan bajita que empieza a aumentar. Y cuando llega a este punto, acá se dan los primeros, empiezan los efectos. Empiezan los efectos. Si empiezan los efectos, acá se da en este punto el primer efecto, ¿sí o no? ¿No me acuerdo? Miren, ven. Aquí administrado, en el tiempo cero. ¿Cuánto tiempo tardó para que se empiece a tambalearse? De Iván se demoró 5 minutos de... Mío 5. ¿Qué significa? No, yo le estoy preguntando ahora. Tiempo. Era, ¿a qué hora tomé? No sé, 4 de la tarde. ¿A qué hora empezó? 4 y 10. En realidad, ¿cuál es su PL? 10 minutos. Eso tienen que hacer. Entonces, ¿qué van a hacer? Le hemos aplicado y el tuyo transcurrió 5. Entonces, 5 minutos y empecé a observar los primeros efectos, ¿sí o no? Miren, empezó. ¿Qué significa? Que llegó un momento en que empezó a aumentar, pero no había efecto, hasta que llegó a este punto. Entonces, esta distancia, ¿cómo se llama? PL, de aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero este punto de acá hasta acá, ¿cómo se llama a partir de ahora? CME. ¿Qué significa CME? Concentración mínima, eficaz o efectiva. ¿Qué significa? Que tiene que llegar a este punto para empezar a observar los primeros efectos. Pero luego, ¿qué pasó? Empezó a aumentar los efectos cuando pasa el tiempo. ¿Qué pasó en este ratón? Aumentó. ¿Podríamos decir que cuando llegó a este punto aumentó la máxima intensidad de los efectos o no? Claro que sí, murió. ¿Qué significa? Que este punto a partir de ahora se llama C max. ¿Qué significa C max? Concentración plasmática máxima. ¿En qué tiempo se da? En un T max. O sea, acá empiezan los efectos. A medida que va avanzando, ¿qué significa? Que los efectos van aumentando. Aumenta el máximo de efecto. En este punto, ¿qué observamos? El máximo de los efectos. ¿Alguien se observó o no? En tus razones. ¿Se observó el máximo de efecto? ¿Cuál es? Sedación. Conclusión. Para el caso del pento, ¿qué es sedación? Y para el caso de la estrina, ¿qué es? Muerte. Pero acá, el inicio del pentorrectal, ¿qué cosa es? El DC. ¿Empezó a qué? ¿A perder la conciencia o no? Incluso yo no podía, hasta se caía. Seguramente lo colocas acá y se cae. O sea, aumentó. Pero acá puedo ver si disminuyen los efectos. Ya no se va a poder ver. Sin embargo, allá va a disminuir los efectos, sí. Ahorita te está disminuyendo, no sigue dormido. ¿Sí o no? Pero ¿qué tal? El mío sí ya está disminuyendo. ¿Qué significa? ¿Que está recu? ¿Qué significa? ¿Que sigue aumentando los efectos? No, están empezando ¿a qué? A disminuir. Va a llegar un momento en que va a tocar este mismo punto. ¿Cómo se llamaba este punto? Este punto es igual que este punto. La concentración mínima. O sea, de lo máximo baja. Entonces aquí se da, ¿qué cosa? El último efecto. ¿Sí o no? ¿A qué empieza? Acá termina. Empieza y termina. ¿Qué cosa es eso a partir de ahora? Duración del efecto. ¿En dónde empieza el efecto? Acá, ¿sí o no? Por lo tanto, este punto es el mismo de acá. Empieza el efecto acá y acá se da el máximo. ¿Qué vendría a ser todo esto? La IE. ¿Qué significa IE? Intensidad del efecto. ¿Qué hemos hecho hoy día? Hemos evaluado el PL, el DE y la IE. ¿De quién? Del pento y de la estregnina, pero usando ¿qué cosa? Diferentes ¿qué cosa? Vías de administración. Ahora, yo les pregunto, supongamos, tengo esta curva. Aquí está el CME. Me pueden decir 1, 2, 3, 4, de acuerdo a las vías. ¿Cuál de las 4 es la vía oral? ¿La 4? 4, ¿por qué? Porque es la más lenta. ¿Es la más lenta? ¿La más lenta en qué? En actuar. En empezar a observar. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo se evidencia el primer efecto con ese punto? ¿Sí o no? A ver. Lo busco, pues. Acá. A ver, vamos a ver si es cierto. Esto sería el PL para la oral. ¿Estamos de acuerdo?
Pero ¿cuál es el que debería empezarse a verse rápidamente los efectos? Intraperitoneal, oral, subcutáneo o intramuscular. La intraperitoneal. A ver, esto será. Mire, ¿cuánto es su PL? ¿Chiquito o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que el PL de la endovenosa es mucho menor al PL de la intraperitoneal y menor ¿a quién? Al PL de la intramuscular, PL de la subcutánea y el último, ¿quién es? PL oral. Lo que significa que es malo, no está preparado para que alcance concentraciones plasmáticas óptimas para empezar a producir efecto. ¿Quién es más peligroso? ¿La vía endovenosa o la vía oral? ¿Por qué? Porque llega en mayor cantidad a la sangre. Conclusión, ¿no es cierto que aquí empieza a llegar a la sangre? Aquí empieza a aumentar. ¿Cómo se llama todo esto? Presencia del fármaco en la sangre. Biodisponibilidad. Ahí está, la biodisponibilidad. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál de los cuatro alcanza la mayor biodisponibilidad? Intraperitoneal. En este caso sería, de acuerdo a la intraperitoneal. ¿Por qué? Porque simple y llanamente observan, el periodo de latencia es corto. ¿No es cierto que la vía endovenosa se utiliza en situaciones críticas? Si un paciente está convulsionando, ¿cuál es la mejor vía? La endovenosa. Y rapidito, ¿pasará la convulsión o no? ¿Sí o no? Ah, ya. ¿La vía sublingual dónde estará? ¿En 1, en 2 o en 3? Como intraperitoneal. Como intraperitoneal. La sublingual tiene que estar muy cerca aquí en la endovenosa. ¿No es cierto que la sublingual se utiliza en situaciones críticas de casos de trastornos cardiovasculares? ¿Por qué? Porque cuando te la colocas debajo del rapidito llega la sangre. ¿Y cuánto llega? En una gran cantidad. Conclusión, ¿qué es biodisponibilidad a partir de ahora? Es la cantidad de principio activo en la circulación expresado en porcentaje. ¿Quién tiene la mayor biodisponibilidad? Es la misma. La biodisponibilidad de la endovenosa es mayor a la biodisponibilidad de la intraperitoneal, es mayor a la biodisponibilidad de la intramuscular, mayor a la biodisponibilidad de la subcutánea y mayor a la oral. O sea, la oral también tiene su propia biodisponibilidad, pero es menor respecto a todo lo demás. Pero ¿cuál es la otra justificación también? ¿Por qué la oral tiene menos cantidad en la sangre que la endovenosa? Eso lo vamos a ver en la teoría. Cuando un fármaco se consume para que produzca efecto en este órgano, obvio, el fármaco tiene que llegar al órgano, ¿sí o no? Y se da el efecto. Pero ¿qué ocurre? Los fármacos que se administran por vía oral, primero van al hígado y después al órgano y luego el efecto. Sin embargo, los que se administran por vía parenteral, ¿qué significa? Primero van ¿a dónde? Al órgano, luego al hígado y acá por lo tanto se da el efecto. ¿En dónde se dará el efecto más rápido? ¿Aquí se administra por vía oral o por vía parenteral? ¿Por qué? Porque acá se está metabolizando. ¿Y qué significa metabolizar? Cambiar ¿a quién? Al principio. Y si el principio activo cambia, supongamos 100%, ¿llegará al órgano el 100%? No, porque acá ya cambió. Sin embargo acá sí llega, por lo tanto el efecto será mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dejé entender? 6. ¿Qué van a traer para la siguiente clase? Que es escuche. Perfecto. A ver. Nada. Es oral, ¿no? ¿Qué significa? De acuerdo a la gráfica. ¿Qué significa? Primero, ¿estás observando efectos? Todavía no. ¿Qué significa? Es probable que la curva, miren cómo se analiza acá. Esta es la CME, ¿sí o no? Es probable que ahí está haciendo esta curva. Nunca llega a la CME. ¿Qué cosa era la CME? Mínima, en donde se empieza a observar ¿qué cosa? ¿Los primeros? Entonces, ¿por qué no hay efecto? Porque obviamente la absorción es lenta. ¿Por qué también? Porque se está metabolizando. ¿Y por qué? Porque no alcanza la concentración mínima efectiva. Y si no lo alcanza, ¿qué pasa? No observo los primeros efectos. No se observa nada todavía. Tengo que esperar más tiempo. O si no, Es probable que ya su organismo lo esté metabolizando. Profesor, el mío está normal. medicamentos que se administran por vía oral y que no alcanzan la concentración. Miércoles, escuchen un ratito, por favor. No voy a poder asistir porque voy a viajar. ¿De acuerdo? El martes y el miércoles no voy a estar en clase, no voy a venir. ¿Ya? Pero con el compromiso de que nos vamos a recuperar. ¿Es posible que lo recuperemos un sábado? Sí, hay Sábado. Obviamente la mayoría manda. En la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a hacer ¿para qué? Para no retrasarlo también, porque no puedo hacer dos prácticas en uno lastimosamente. ¿Listo? Obviamente, mayoría manda. El que no tendrá que afinar, me los grabaste, préstame. ¿No? Claro. Y la mayoría puede, a mí sería ideal en la mañana. Más fresquito, 8 en punto, de 8 a 10, de 8 a 11. A las 10. No, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso lo vamos a coordinar. Mañana voy a traer el formato.
¿Listo? Ya. El 13 de octubre nos estamos reencontrando. ¿Y qué tienen que traer? Un ratón nuevamente. ¿Listo? ¿El mismo o no? Si es que se recupera en el pento, es casi seguro. La estricnina, bueno, el tuyo sí se va a recuperar porque la porción es mínima. El tuyo es probable, dependerá de su propio organismo. ¿Qué tanto lo defiende? Pento, ahorita sí se van a recuperar. El mío. ¿Ya? El que tiene estricnina y está muerto, obviamente ya no. No, está Es probable que sí. ¿Ya? intraperitoneal. Escuchen, chicos. Un ratón por persona. Van a traer un sobrecito pequeño nada más de gelatina. No gelatina preparada. ¿Ya? Gelatina. Con la pis, pero de preferencia que sea la gelatina que está lista para preparar. ¿Me dejo entender? La que viene en sobrecito. O si no, a granel también, si quieren. Una pequeña granel. Una ampolla de adrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Una ampolla de adrenalina y obviamente jeringas de 1 mililitro, así como la que hemos usado. Así como esta. ¿Estamos de acuerdo? Y nos estamos reencontrando el 13 de octubre.